Salen los pequeños, salen los pequeños. Los saludo con la paz del Señor, paz a vosotros. Tomen su lugar. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bien. Decía mi hermano que constantemente les digo, ¿sí traen su espada? ¿Sí? Sí, bueno, entonces sáquenla y vamos a usarla. Tomen su lugar, todos en su lugar, asiento, acomódense. Vamos a ver un tema, por demás que lo he estado tratando en algún otro momento, pero hoy vamos a recalcar algunas cosas. Fíjese que no sé si usted se dio cuenta de algo. Se oye un poquito de reverberancia, ¿no? ¿Sí escucha bien? Bien. No sé si usted se dio cuenta de algo de esta semana. No sé si se dio cuenta qué día nos reunimos y qué día era del mes de Nisan. 14. A ver, dice, hace 1970 años, sí, el Señor Jesús se acercó y tomó la cena. ¿Y qué cree? Coincidió exactamente con esta semana. Nos reunimos el día 13 de Nisan, que era martes. Y para tomar los emblemas, lo estábamos tomando ¿cuándo? El día 14 de Nisan, que era miércoles. Y el miércoles ya lo habíamos visto hace tiempo, vimos un diagrama que se les entregó, en el cual, ¿verdad? Hablábamos de que Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches, y en ese momento yo les di ese tema. Y coincidió exactamente esta semana. Hoy, este sábado, si lo trasladamos a hace 1970 años aproximadamente, en este sábado, en este momento, bueno, en este día resucita el Señor Jesús. ¿Sí se da cuenta? Sí, el día sábado estaría resucitando el Señor Jesús. Y esto viene a colación porque precisamente vamos a ver parte de esto. Pero ¿qué cree? Que también hubo otra coincidencia. No sé si usted lo notó. ¿No? Bien. Resulta con que también, ¿verdad? Nuestra hermana descansa en el Señor. ¿Sí? Y ella también, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar en el evento de ella. ¿En qué horario fue que fue apresado el Señor Jesús? Yo les di los horarios de aquella ocasión y decía que como a las 12 de la noche fueron a apresarlo. ¿Y qué cree? Terminamos el culto en la casa de la familia Zamudio. ¿A qué hora? A las 12 de la noche. Coincidencias, ¿ah? Cosas que suceden y que pues no fueron planeadas de ninguna forma, ¿no? Así fue. Mateo 12:40. Mateo 12:40. Y nos adentramos al tema de esta mañana. Y únicamente vamos a recordar algunas cosas que yo creo que usted las sabe, ¿verdad? Yo creo que usted sabe lo que vamos a recordar porque pues si no lo ha visto aquí en este lugar, en otros lugares se ha dado esta temática. Y inclusive, ¿qué cree? Hoy en la mañana de casualidad me puse a ver un video y precisamente estaba un personaje hablando de los 3 días y 3 noches que duró el Señor Jesús en la sepultura.
¿Ya lo tenemos? Mateo 12:40. Todo esto viene acaso porque estaban ahí los personajes, ¿verdad? Algunos escribas y fariseos y le estaban diciendo al Señor Jesús que danos una señal. A ver, danos una señal porque tú dices que eres poderoso, ¿no? La respuesta del Señor es así. Mira, versículo 39, si le respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. ¿Sí? Me están pidiendo señal, no les voy a dar otra señal más que la señal de Jonás, profeta. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, allí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Y que quede claro, fíjese, está diciendo que 3 días y 3 noches. Y casi coincide también con el tiempo actual, ¿no? ¿Verdad? Se viene ¿qué? ¿Cómo se le llama al 21 de marzo? El equinoccio, ¿no? ¿Qué es? No, sí, ciertamente se le dice que es la entrada de la primavera, pero ¿qué tiene que ver esto con los días y noches? Que se establece, ¿verdad? Exactamente a la mitad del día y la noche. ¿Tiene qué? 12 horas y 12 horas. Estamos ahorita, en estos días estuvo la luna. ¿Cómo estuvo? ¿Sí se dio cuenta? Fíjese, quiero que usted tome en cuenta estas situaciones, La luna estuvo llena. ¿Y sabía usted que en ninguna Pascua, o más bien en todas las Pascuas, hay luna llena? ¿Sí? Sí lo sabía, qué bueno, ¿verdad? Pero en todas las Pascuas, o sea, el día 14 y 15 de Nisan, está prácticamente la luna en plenitud. Es el plenilunio, ¿no? Así se le llama. Y es cuando nosotros nos acercamos a la cena. Bien, pues me da gusto, ¿verdad? Que conozcamos este tipo de cosas porque a final de cuentas, si no ocurre la señal del personaje que nos está diciendo aquí, entonces estamos reconociendo a un falso Mesías, a un falso Cristo. Si no cumple con las 72 horas, es un falso Cristo. Y por ahí se anda diciendo, precisamente el día de ayer dice que murió Jesús según la tradición. Dice, entonces, muere el viernes, sábado y el domingo resucita. Fácil. Pero Jesús está dando la señal muy clara. ¿Sí? 3 días y 3 noches. Que significa tiempos completos. Días de 24 horas. Ni más ni menos. Bien. Entonces, aquí ya adentrándonos en esto, vamos a Mateo capítulo 16. Versículo 21. Dice así. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén. Sí, les estaba diciendo, me conviene ir a Jerusalén. ¿De dónde era Jesús? ¿Dónde habitaba regularmente? ¿Sí lo recuerda? En Galilea. ¿Y Galilea a qué distancia está de Jerusalén? No sabe. No está como más o menos como unos 90 kilómetros de distancia. Es como ir de aquí a Pachuca, ¿no? Como ir de aquí a Pachuca. Así estaba de distancia. Entonces les dice a los discípulos, miren, me conviene ir a Jerusalén. Y luego dice, y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué dice? ¿Y qué más? 2 cosas tenían que suceder. ¿Verdad? Ser muerto y resucitar. Iba a sufrir estos días.
iba a sufrir. Entonces, tenemos que ver estos aspectos y asegurarnos lo que estamos conociendo, para que cuando nos pregunten nosotros podamos responderle, ¿verdad? Que ellos, porque prácticamente la mayoría de grupos religiosos cristianos creen de esa manera, ¿no? Que Jesús muere un viernes. Hoy se le llama a esta semana, ¿cómo se le llama a esta semana? Semana Santa. Porque la gente cree eso. Bien. Entonces tenemos dos aspectos. Jesús muere, Jesús resucita. Esto nos lleva a ¿qué? A que busquemos entre la escritura los testimonios, ¿verdad? De aquellos que vivieron el momento. Nosotros, ¿qué testimonio dimos el día 14? Porque se leyó. ¿Qué es lo que venimos a declarar? ¿Verdad? Recordamos que la muerte de Jesús, no la resurrección. Recordamos su muerte el día 14. A eso venimos, a dar testimonio de eso, ¿verdad? Somos testigos de eso. Bien. Entonces, vamos a ver esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Y nos recuerda parte de lo que dice la Torá y que Jesús también repitió en otro momento. Versículo 1. Dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y repite lo que dice allá en Deuteronomio. En la boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Va a consistir todo negocio. Entonces necesitamos varios testigos para entonces saber que realmente sucedió ¿qué? La primera parte que decíamos, que Jesús realmente murió. Porque ya habíamos visto en otras escuelas que se decía que realmente había venido como una especie de holograma. Si lo recordamos, ¿no? Que decían así algunos filósofos, ¿verdad? Hablando de Jesús. El mismo Juan dice: aquel que no reconoce que Jesús vino en carne, ¿qué es? Es un anticristo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a entender que Jesús realmente vino en carne y que murió como hombre. ¿Sí? Bien. Entonces se requiere el testimonio de varios que estuvieron en el evento. Y creo que les digo, creo que los conocemos, ¿no? La mayoría conocemos todos estos aspectos, pero bueno, vamos a recordarlos. Y empezamos con esto, ¿no? Mateo capítulo 27. Y vamos a avanzar hasta donde sea posible. Versículo 33. Dice Mateo 27, 33. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho, ¿el lugar de qué? De la calavera. Empezamos aquí con esta historia, miren, ahí inicia, ¿no? En un cerro por allá, fuera de la ciudad de Jerusalén. Hace algún tiempo yo veía la historia de que se dice que cantó un gallo. ¿Sí recuerdan? ¿No? Pero dice que ese gallo tuvo que haber cantado fuera de la ciudad. Fíjense. Y así también Jesús fue llevado fuera de la ciudad, ¿qué? A morir. No iba a morir dentro de la ciudad. Era la ciudad santa. Era la Pascua de los judíos. Un día muy santificado, y eso lo vamos a ir viendo. Entonces dice que es llevado a este lugar del que se titula Gólgota, o el cerro, el monte de la calavera.
Versículo 34, y le dieron de beber vinagre mezclado con hiel y gustando no quiso beberlo. Y después que hubieran crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. ¿Qué imagen usted conoce de ese Jesús crucificado? ¿Qué imagen tiene? Fíjese que cuando subieron a Jesús, dice que le quitaron sus ropas y echaron suerte sobre de ellas, sus pocas pertenencias que tenían, ¿no? Que utilizaban. ¿Y cómo fue subido a la cruz? No, sí, empalado, ¿no? Desnudo totalmente. Las imágenes que tenemos, ¿cómo lo vemos, verdad? Con algo que le está cubriendo sus partes íntimas, ¿no? Se dicen, sus genitales. No dice que él subió como totalmente desnudo, porque tomó nuestras vergüenzas y eso representaba en ese momento él, las vergüenzas de nosotros, nuestros pecados. Así entregó su vida. Y así lo ponían los romanos, ¿para qué? Para que toda la gente viera. Porque nos damos cuenta en la cultura hebrea de ese tiempo, no se permitía ese tipo de cosas. El sacerdocio mismo tenía que tener, ¿qué? Un calzoncillo y no podía subir gradas. Y sin embargo, el Señor Jesús, ¿cómo estuvo? Allí desnudo, ¿verdad? Dice que, versículo 38, entonces le crucificaron con 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y conocemos toda esta historia, ¿no? De lo que sucedió con estos 2 ladrones, todo el diálogo que se dio entre ellos y el Señor Jesús. Eso lo conocemos. Pero a lo que vamos, ¿verdad? Que tenemos que encontrar que hubo personas que fueron directamente testigos de aquello que estaba sucediendo. Y nos vamos a adelantar un poquito. Versículo 45. Y desde la hora de la sexta fueron tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Sí sabemos qué horario es ese. Lo vimos en la otra ocasión que veíamos los diagramas, pero bueno, si no lo recuerda, la hora sexta es las 12 del día. Sí, desde las 12 del día dice que se oscureció aquello. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora nona, que vendrían siendo las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas horas fueron de oscuridad? 3 horas. ¿Por qué les estaba diciendo de que es luna llena en estos días? Porque en las lunas llenas, cuando es el plenilunio, nunca va a haber un eclipse de sol. ¿Sí sabe eso? ¿Sí lo sabía? No. Bueno, cuando estudie un poquito la astronomía se va a dar cuenta, las lunas nuevas nunca van a permitir que haya eclipse de sol. ¿Por qué razón? Porque el sol está dándole primero a la tierra y a la luna, y entonces está la luna y es donde se empiezan a hacer las fases, ¿no? ¿Verdad? Si las conocemos, que hay fases de la luna donde se empieza a ocultar y luego empieza a crecer, ¿verdad? Son el creciente, el menguante y todo este tipo de cosas. Pero precisamente en estos días hubo el plenilunio y entonces no podía haber ni en el tiempo de Jesús. ¿Cuándo se hacen los eclipses de sol? Cuando hay lunas nuevas, porque entonces la luna se pone al frente de la tierra
y entonces ahí aparecen los eclipses. Pero aquí nos dice que cómo sucedió aquello. Se oscureció. ¿Cómo se oscureció? Hay versiones diferentes y sí llega a ocurrir que de repente hay tormentas de arena, sí sabían, en esa zona. Pero también pudo haber sido ¿qué? Que hubo nubes, ¿verdad? Cúmulos de nubes. ¿Sí? Sí sabemos los que son los cúmulos, ¿no? De las nubes. Es cuando se pone totalmente gris el cielo. Y entonces pudo haber sido, ¿verdad? En ese momento que hubo esa situación. Pero si no fue así, fue algo que Dios había preparado como una señal muy específica de lo que estaba sucediendo. ¿Quién estaba en la cruz? Su hijo. Estaba sufriendo. Decía el hermano Junior en días pasados que vio la película de Mel Gibson, ¿no? Esta película es bastante, pues yo creo que demasiado fuerte, ¿no? Ciertamente sí, Jesús fue golpeado, maltratado, estaba desvelado, tuvo que caminar, ¿verdad? Cargando la cruz, azotado. En fin, entonces lo que tenemos aquí dice que se oscureció aquella tarde. Y dice que cerca de la hora nona, Jesús, ¿qué hizo? Versículo 46, exclamó con gran voz diciendo, ¿qué? Elí, Elí, lama sabatani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya habían en días pasados, ¿verdad? Veíamos cómo es que Jesús, estando orando, dice que su sudor era enorme y le decía a Dios, mira Señor, que pase esta copa, pero si no es así, hágase tu voluntad. Imagínense en esos momentos, ¿no? El sufrimiento de Jesús, el dolor que sentía el Padre, ¿no? Al entregarlo, viéndolo, y dice que cuando pasaban, le insultaban y le decían algunas palabras, no sé si usted recuerda algunas palabras que le decían al Señor cuando pasaban y lo veían ahí. Sí, cuando decía Elí, Elí, algunos confundían y decían, le está hablando a Elías. Posiblemente su voz no estaba ya limpia, ¿no? Por el sufrimiento. Y le decían, está hablando a Elías. Y otros que decían, de repente hay que leer la historia, mis hermanos, para verdad, para saber qué le estaban diciendo cualquier cantidad de cosas y que a lo mejor nosotros también de alguna manera representábamos, ¿verdad? Todos esos romanos y que estaban en contra de él. Bien, y dice, versículo 47, algunos de los que estaban ahí oyéndolo decían a Elías, llama a este. Y luego corriendo uno de ellos, versículo 48, tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndola en una caña, dióles de beber. Le dieron de beber. Imagínese, ¿quién ha tomado vinagre? ¿Puro? ¿Puro? Creo que nadie ha tomado vinagre puro, ¿eh? Demasiado fuerte. Una cucharadita en ¿qué? En un vaso de agua, yo creo que es lo más. O los chiles en vinagre, ¿no? Que ya vienen también rebajados. Pero al Señor le estaban dando vinagre a beber. Todo esto tiene que ver con que pues se adormeciera en algo, ¿no? El dolor que estaban sufriendo. Bien,
Esa es la primera exclamación que hace el Señor. La primera vez que exclama, mira, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que después de esto, versículo 49, y otros le decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, ¿dio? ¿Qué dio? El Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 31. No, un poquito antes, a ver, permítame tantito. Versículo 30, perdón. Versículo 30 dice así. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, ¿cómo dijo? Consumado es. Y entonces, habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. En la segunda exclamación es cuando él ya dice, ya se acabó todo. Ya se consumó lo que yo venía a hacer. Toda la actividad que venía desarrollando terminaba en ese momento. ¿Cuál era la actividad que venía desarrollando? Venir a dar a conocer el reino de Dios. El arrepentimiento para poder allegarse a la presencia de Dios. Y dice que andaba haciendo milagros, curando enfermos, dando la alimentación, perdonando a aquellos que pecaban y que se encontraba él en el camino. Pero en este momento estaba terminando toda su actividad como hombre, como hijo de Dios. Dice que entonces se entrega el Espíritu y ahí queda. Versículo 31, ahora sí. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Si recordamos, ¿no? Que hubo 2 Pascuas. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera Pascua? Decíamos, fue el 14 de Nisan, cuando Jesús, yo les decía lo que sucedió en esta semana, fue exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuántos años dijimos que había pasado para que se repitiera esta actividad? No. 1970 años ocurrió exactamente lo mismo que en esta semana. Ahí estaba Jesús. En este momento, bueno, si lo trasladamos, estaría en la tumba en este momento. Estarían ahí los guardias afuera. Y dice que entonces iba a ser la Pascua de los judíos. Jesús tomó su Pascua el día 14. Y también lo dice allá en el Éxodo, ¿verdad? Que entre las 2 tardes se tenían que sacrificar, ¿qué? Al cordero. ¿Y Jesús dónde murió? Entre las 2 tardes, la tarde del 14 y la tarde del 15. Fíjese cómo se va cumpliendo toda la palabra, ¿no? Con esa exactitud. Bien, entonces dice que ya en ese día iba a ser la Pascua de los judíos. Y entonces el llamado fue ¿qué? Quiébrenle las piernas para que los bajen de ahí, porque no podían quedar esos cuerpos expuestos ahí. ¿Dónde estaban? Estaban en un monte, ¿no? En un cerro, para que desde lejos se viera ¿qué? A la persona ahí y le sirviera de ejemplo a todos aquellos que quisieran rebelarse o hacer algo malo.
¿Qué le pusieron arriba a Jesús? Me encantan lenguas. 3, ¿verdad? Que decía el rey de los judíos. Por ahí dicen los testigos que Jesús fue empalado, porque ciertamente la cruz se les llama Tao. ¿Sí sabes o no? Y Tao puede ser un palo, poste. Pero con esto nosotros comprobamos que Jesús no murió en un palo, ¿verdad? Porque le pusieron un letrero arriba. Porque si no, arriba de su cabeza, ¿qué tendría en lugar de ese letrero? Sus manos, ¿verdad? Bueno, eso va a ser una parte, pero hay otras cosas más que podemos ver. Bien, entonces Jesús, fíjese, dicen, vamos a romperle las piernas porque no pueden estar ahí. No pueden estar esos cuerpos ahí en este gran día del sábado, en esta gran fiesta, que era una de las fiestas principales del pueblo de Israel. Bien, entonces sigue diciendo, versículo 32, vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. La pregunta es, ¿cómo los otros estaban vivos y él no? ¿Por qué fue? Bueno, eso para que se cumpliera la profecía. Pero ¿por qué los otros no estaban muertos? Y sí les quebraron las piernas, ¿no? A ver, nuestro hermano se da, ya se está adelantando. Porque ya lo que les decía, Jesús a las 12 de la noche aproximadamente fue apresado y entonces fue llevado de un lado a otro, caminando, azotándose, ¿verdad? Todo esto lo sufrió toda la noche. Entonces ya cuando lo cuelgan, ya iba muy mermado, ¿no? Y los otros posiblemente habían dormido o no habían dormido, pero estaban, ¿qué? Sí, simplemente lo sacaron de la prisión y los llevaron a crucificar. Sí. No tenían el mismo sufrimiento, exactamente. Y entonces, pues Jesús ya estaba muerto, según dice aquí. Y es lo que les decía en algunos filósofos y en otro momento decían, no, pues Jesús no murió, mire, no le quebraron las piernas. Pero luego sigue diciendo, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió entonces agua y sangre. O sea, que si los primeros que lo vieron no habían dicho que ya estaba muerto, pues para comprobar que realmente estaba muerto, ¿qué le hicieron? Una lanza. ¿A dónde? Muy cercano, yo creo, al corazón, tratando, ¿verdad?, de atravesar el corazón. Versículo 35, y el que lo vio, da testimonio y su testimonio, ¿qué es? Verdadero. Ya entonces aquí tenemos, ¿verdad?, el testimonio de quiénes, no solo de Juan, ¿quiénes más estaban ahí testificando la muerte de Jesús? Los romanos, los que habían ido a quebrarle las piernas a los otros y el que le metió la lanza, estaban, ¿qué? El personaje ya murió. Decía, ¿verdad?, allí en el capítulo 16 de Mateo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sufra y muera. Está cumpliendo aquí esa parte. Está cumpliendo esa parte. Lo que venimos a celebrar el martes en la noche, ¿verdad? Que para el calendario hebreo vendría siendo 14 de Nisan. Bien. Versículo 36, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, hueso no quebraréis de él. ¿Sí? Se cumple la escritura que no fue ningún hueso quebrado. Ya estaba muerto ahí el Señor Jesús.
Versículo 38. Dice así: después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era el discípulo de Jesús, más secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le pudiera quitar el cuerpo de Jesús, permitiéndoselo a Pilato, y entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Este personaje que era ¿qué? Conocía a Jesús, pero ¿qué? El status quo, ¿no? Se dice, que tenía delante de los demás, le hacía que lo hiciera en secreto. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos en secreto? ¿No? Sí declaramos, porque fíjese, precisamente estamos hablando del testimonio de las personas, declaramos en quién creemos. El siguiente versículo dice, y 39, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Cuántos son 100 libras? ¿50? Unos 40 kilos, ¿no? De hierbas aromáticas con las cuales iban a envolver a Jesús. Versículo 40, y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Aunque era pobre, dice también la escritura, ¿no? Aunque él era pobre, no tenía nada, dice que fue puesto en un sepulcro nuevo. ¿Sabe cómo hacen los sepulcros? Bueno, ¿cómo era el sepulcro en ese momento? Dice que era tallado en la piedra. No es como hoy, ¿no? Que van y levantan la tierra y lo sepultan. O en los condominios ahora, ¿no? Ahora están de moda los condominios, ¿verdad? Sí. No, se talló en la piedra y ahí se metió el cuerpo de Jesús en ese lugar. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Bien. Entonces creo que vamos sabiendo todo esto. Mateo capítulo 27, 60. Y esa es la misma historia que veníamos viendo, pero en los ojos de otro personaje, ¿verdad? En los ojos de otro personaje. Versículo 60, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una gran piedra a la puerta del sepulcro, y se fue. ¿Sí? Es la misma historia. ¿De quién era el sepulcro? De José, ¿verdad? Y se había labrado ese. Posiblemente, fíjese que ya Jesús le había dicho, ¿verdad? Porque recordamos que también Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y van a encontrar a una persona para la celebración de la Pascua, y lo van a encontrar y lo siguen, ¿no? Posiblemente Jesús le dijo, ¿sabes qué? Voy a terminar mis días. Entonces posiblemente el personaje preparó ese lugar específicamente para que Jesús estuviera ahí. Versículo 61, y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante ¿de qué? Del sepulcro. Cuando vemos toda la historia así y vamos leyendo, ¿qué sucede con los discípulos? Todos corren. Cuando le dicen a Pedro, tú eras uno de ellos, le dicen no. ¿Y empieza qué? A maldecir. Yo no soy de esos. ¿Quién era el único que fue siguiendo toda la historia? Sí, ¿verdad? En su evangelio nunca se nombra en primera persona, pero él va siguiendo toda esta historia. ¿Y quién es más?
las mujeres. Fíjese qué valientes, ¿no? ¿Por qué las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres? Mire, simplemente usted puede voltear. ¿Cuántos hombres hay? ¿Verdad? Amén, amén. Sí, ¿verdad? Pero en todas las iglesias ocurre lo mismo. Sea católica, sean los testigos, sean los mormones, sean las que están son las mujeres. Y ahí las mujeres, ahí estaban de frente. Especialmente, ¿quién está ahí al frente? María Magdalena, la mujer que le había sacado unos demonios, unos espíritus que la atormentaban. Y dice que esa mujer de sus propios recursos apoyaba. Se dice que tenía recursos suficientes. Y lo venía siguiendo ¿desde dónde? Desde Galilea. Había dejado allá sus cosas para venir a seguir a Jesús. Y la otra María se dice que era la madre de Jesús, porque era la que estaba cuando estaba crucificado. Sí lo recordamos, ¿no? Que le dice a Juan, Jesús, ¿no? Qué raro, ¿no? Fíjese, son cosas así que luego me ponen a pensar. Si Jesús tenía hermanos, ¿por qué le recomienda a la madre a Juan? ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? No, no se ha puesto a pensar en eso. Tenía unos hermanos. Sin embargo, cuando ve a Juan, dice, mira, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Y dice, desde aquel momento, ¿qué hizo María? Se fue con Juan. Ahí se lo dejo de tarea, ¿no? Piense, ¿por qué se dio esa situación? Bien. Dice, versículo 63, diciendo, no, 62, y al siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y fariseos a Pilato diciendo, versículo 63, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces, hasta aquí estamos viendo, ¿verdad? Que hay testigos de que realmente Jesús murió, ¿no? Hasta aquí. ¿Quiénes son? Los romanos hicieron. ¿Quién más? Juan, que estaba ahí. Y las mujeres que estuvieron en ese proceso y vieron dónde lo pusieron. Bien. Versículo 65. Y Pilato le dijo, ¿tenéis una guardia? Id a asegurarlo como sabéis. Y ellos, y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. ¿Sabía usted que los guardias, si se le iba un preso, qué le sucedía? Recordamos la historia del carcelero de Filipo, ¿no? Sí, que cuando hubo aquel temblor, ¿qué sucedió? Y dice que ya se iba a desvivir, ¿no? Ahora se dice desvivir porque si no bajan los videos, ¿no? Y y dice que se iba a desvivir el personaje. Aquí ya tenemos otra guardia que tenía que asegurarse de qué, que estaba el cuerpo ahí adentro, porque con su vida tenían que asegurarse que no fueran a sacarlo. ¿Sí? Fíjense cuántas se tuvieron que dar cuenta de esa realidad, lo que se estaba viviendo en ese momento. Bien. Entonces, hasta aquí vemos testigos de qué, de que hubo este proceso en el cual Jesús sufrió y murió y está ya en la sepultura. Mateo en el 28, versículo 1. Mateo capítulo 28 en su versículo 1. Y nos vamos a ir aquí a esta parte. ¿Cómo dice su versión en el versículo 1? A ver, déle lectura a usted a una versión. Esa es una versión antigua. Otra versión.
Todas versiones dicen eso, ¿ah? Así dicen todas, pero ¿qué cree? La primera palabra que aparece allí en griego es opsia. ¿Y sabe qué significa opsia? No, ¿verdad? Porque no estudiamos griego. Bueno, en algún tiempo nosotros estuvimos estudiando unos diagramas que hablaba de la opsia. La opsia se divide en dos partes, ¿sí? Y la opsia significa tarde. Y eran dos tardes diferentes de la opsia. La primera parte de la opsia era de 12 a 3 y la segunda parte era de 3 a 6. Y entonces aquí nos está diciendo, era la tarde, estaba terminando el día de reposo. Así debe de decir su versión. Por eso la versión antigua dice, y a la víspera, o sea, tiempo antes de que termine el día de reposo, porque nos lo afirma con la siguiente frase que viene de adelante. Dice, y a la víspera del sábado, ¿que qué? Que amanece. ¿Qué es amanecer? Es empezar cuando inicia algo. Cuando inician los días en el horario hebreo, a la puesta del sol, se dice, hoy en la actualidad se dice que al aparecer la primera estrella es cuando inicia el otro día. Entonces estaba oscureciendo en el momento en que las mujeres tomaron camino. Todavía no terminaba el día de reposo cuando tomaron camino. Ya les dejé de tarea la otra ocasión, si se acuerdan, que vieran cuánto es el camino de un sábado. ¿No lo vio? No, no lo vio. No. Dice que aproximadamente unos 900 o 1000 metros es el camino de un sábado. No podían caminar más. De ahí que empezaron a dar las sinagogas cercanas, porque no todos podían ir al templo. Bien. Y entonces dice que terminaba el sábado y Jesús, ¿verdad? Estaba en la sepultura según hasta este momento. Para amanecer el primer día de la semana. El primer día de la semana, ya lo sabemos, ¿es qué? Domingo. Hoy está el dicho de que no me vengas con tu domingo 7. Sí sabe, ¿no? ¿Qué significa qué? No puede haber un domingo 7. ¿Verdad? Porque es el primer día de la semana. Bien. Dice, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Las Marías que estaban allá cuando vieron que lo pusieron allí en ese lugar, regresaron caminando a aquel lugar para ver el sepulcro. ¿Sí? Ya era la tarde del sábado. ¿A qué hora murió Jesús? Se oscureció de 12 a 3. Aproximadamente a las 3 de la tarde dio 2 exclamaciones. La primera diciéndole, Señor, me abandonaste. La segunda, se terminó todo. Aproximadamente a las 3 de la tarde. De ahí a que fueron a bajarlo de la cruz, tuvieron que ir primero con Pilato, pasaron los soldados, fueron con Pilato, lo bajaron, lo limpiaron, le pusieron las hierbas y lo llevaron ¿a dónde? A la sepultura. Antes de que terminara ese día. Sí lo recordamos porque iba a ser la Pascua de los judíos. Entonces tenían que sacarlo rápidamente. Antes de que, decíamos, saliera la primera estrella, ¿no? Porque iba a iniciar el gran día de reposo. ¿Sí? Bien. Y aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella.
Me salté otra porque había dicho que antes había habido un terremoto, precisamente cuando Jesús, ¿verdad? No, 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 a ver. Cuando estaba muriendo hubo un terremoto, que eso nada más nos lo marca el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Hubo un terremoto y se abrió ¿qué? El lienzo del templo. Y entonces ya en nuestros días, ¿qué diríamos que hay un segundo? Ahora, cuando hay un terremoto y luego hay una réplica, ¿no? Aquí pudo haber sido una réplica de aquello que ocurrió. Dice, hubo un terremoto y bajó el ángel y removió ¿qué? La piedra. ¿Cuántos ángeles había ahí? Uno, ¿verdad? Y removió la piedra, dice, versículo 3, y su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo los guardias se asombraron y fueron vueltos como muertos. ¿Qué significa eso? Que cayeron como desmayados, perdieron el sentido, ¿no? ¿De qué? Del miedo. Porque yo les decía, si se les escapa un preso, tenían que pagar con su vida por eso. Aparte de la impresión, ¿no? De ver aquello, de sentir el temblor. Bien. Versículo 5, y respondiendo al ángel le dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. ¿No está aquí? ¿Por qué? ¿Qué significa ese? Que ya resucitó. ¿Cuándo? Ya no estaba cuando el ángel bajó. Había resucitado unos momentos antes. No se dice la hora. Posiblemente lo pusieron porque tenía que cumplir ¿qué? 12 horas de día, 12 horas de noche. Y entonces estaba en los últimos momentos. ¿En qué momento resucitó exactamente? No lo dice porque ya resucitó. Ese ha resucitado ya había sido con anterioridad. No está aquí, versículo 6, porque ha resucitado, como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Id prestos a sus discípulos que han resucitado de los muertos y he aquí delante de vosotros, que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, lo ha dicho. Bien, hasta aquí creo que todo está entendido, ¿no? Porque lo hemos visto más de una ocasión. Bien. Ya tenemos los testimonios de qué? De que el Señor murió. No uno, varios. De que está confirmada su muerte, ¿por qué? Porque fue traspasado con la intención de asegurarse de que había muerto. Y aquí vamos a la siguiente parte. Entonces ellas salieron, versículo 8, del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas, ¿qué sucedió? Que aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús salió de la sepultura y se encontró con María Magdalena y la otra María. Las mujeres que habían visto dónde había sido puesto. Y una mujer agradecida en gran manera. Precisamente por eso se llegó. Imagínense qué impresión. Ya entonces estaba como la noche había entrado. En ese momento ya la noche había entrado. Pero las mujeres no llevaban ¿qué? Una lámpara, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta que era Jesús? ¿Qué decíamos que la luna cómo era? ¿Verdad?
Lástima que aquí en la ciudad usted no puede andar con la luna llena, pero en los lugares donde no hay luz, con la luna llena nos sirve. ¿Sí? Que han tenido la oportunidad de andar con la luna nueva así en algún campo. Sí, ¿verdad? Y sí, no se ve totalmente claro, pero sí se notan las figuras, más o menos. Pues así estaban las mujeres en ese momento, miren, versículo 10. Entonces Jesús les dice: no temáis, ir a dar las buenas a mis hermanos y vayan a Galilea y allí me verán. Jesús había resucitado, se presentó con las mujeres aquellas, especialmente con María Magdalena. ¿Se imagina esa impresión? Juan capítulo 20. Espero que no haya preguntas porque lo hemos visto, más solamente aquellos que no lo han visto, pues en algún momento dado, ¿verdad? Podrán tener alguna pregunta. Por ejemplo, fíjese que también estuve viendo, ¿no? La cruz tiene la parte que va a lo largo y el travesaño. Tienen un nombre. Pero dice que como en Jerusalén no había madera, en la zona esa no había madera. Es una zona desértica. Entonces, esas cruces las utilizaban continuamente y siempre estaban llenas de sangre y de los desechos de las personas que mueren, porque cuando una persona muere, ¿qué sucede? ¿Verdad? Sale todo. Estaban embarradas aquellas maderas y que propiamente Jesús no es como las imágenes que vemos que va cargando una cruz totalmente, que lo más seguro es que nada más cargara el travesaño, porque con ese travesaño se iban y nada más lo subían y no subían toda porque quedaba el palo ahí. Son cosas que en estos días estuve viendo y dije, caray, qué cosas, ¿no? Que uno se queda con ciertas ideas de aquello. Capítulo 20, versículo 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. ¿Quién iba? María Magdalena. Fíjese, 28:1, ¿quién iban? María Magdalena y la otra María que se supone era la madre de Jesús. Van las dos. Pero en este caso dice que iba María Magdalena sola, haciendo ¿qué? Aún oscuro. Iba caminando ella sola al sepulcro. Era la segunda visita. Y entonces dice, entonces corrió y vio a Simón Pedro y al otro discípulo, el cual amaba a Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. ¿Por qué sucedería esto con la mujer? Ya había tenido la primera visita, ¿no? Y había tenido el encuentro con quién. No le abrazó los pies. No le dio la indicación: vayan a Galilea, ya nos vemos. Era terminando el sábado, cuando fue la mujer. Pero aquí dice que iba ya el primer día de la semana, pero era oscuro. Ella iba sola. ¿Por qué sería? La impresión, ¿no? Lo impresionado. Cuando muere un familiar de repente, yo me imagino, ¿no? La experiencia de seguir a este personaje, ver lo que dio de comer, curó a muchos enfermos, a ella misma la había sanado, y de repente ver que con toda facilidad lo llevan, lo sacrifican y lo sepultan, y de repente verlo resucitado. Era impresionante. Era impresionante, ¿no?
Dice, y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro y corrían los dos juntos. Mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar vio los lienzos echados, mas no entró. Luego llegó Pedro, siguiéndole, y entró al sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto en los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y creyó. ¿Estaba incrédulo quién? El discípulo amado al que le habían encargado la madre de Jesús. Versículo 9, porque aún no sabía la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Se los había dicho, según esto, 5 veces, en 5 ocasiones diferentes se los dijo a todos sus cercanos. Yo ahorita dije 2, ¿no? Que están en Mateo, en capítulo 12 y en el capítulo 16. Fueron 2 veces. Pero en otras ocasiones lo repitió hasta 5 veces. Les había dicho que tenía que resucitar, tenía que ser muerto y resucitar al tercer día. Bien. Seguimos, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro y vio a 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentadas, unas a la cabecera y otra a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ya no era un ángel, ¿cuántos eran? Ahora eran 2. ¿Y dónde estaban? Ya no estaba afuera, estaban dentro del sepulcro. Uno a los pies y otro a la cabecera. Y María Magdalena llorando. Ahora sí que por ahí dicen el dicho, ¿no? Llorando como qué, como María Magdalena, ¿verdad? Bien, dice. Y díjole, versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Dícele, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14, y como hubo dicho esto, volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. No sabía que era Jesús. Pero en la otra ocasión sí, lo reconoció. Pero en esta no sabía. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, ¿qué? Ya lo reconoció. Al Jesús resucitado. No está en una cruz clavado, dice un canto, ni en una tumba sepultado. Él está vivo hoy. Y luego seguimos, versículo 19. Y fue la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y puso en medio de ellos y les dijo, ¿cómo? Paz a vosotros. ¿Cuándo salió Jesús del sepulcro? No se sabe, pero salió en la tarde del sábado. Resucitó en sábado, no en domingo. Y no salió por la puerta, ¿no? O por el hueco que tendría que salir. ¿Cómo salió? Traspasó. ¿Cómo entró a donde estaban los discípulos? Estaban encerrados totalmente. A piedra y lodo, dicen por ahí, ¿no? Y penetró Jesús ahí. Y les tuvo que decir. En otras palabras, lo traducimos, tranquilos, no pasa nada. Yo estoy aquí, ya vencí a la muerte. Eso les quiso decir, ¿no? Y como hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. ¿Qué les mostró? Los huecos, el costado abierto, pero Jesús vivo. Nos vamos más adelante. Versículo 26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos y
discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús a las puertas cerradas y púsose en medio y dijo: pasa a vosotros. Luego le dice a Tomás: mete tu dedo aquí, ve mi mano y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjelo. ¿Qué le dijo? No, Señor mío, ¿y qué más? Dios mío, Señor mío, Dios mío. La incredulidad de Tomás se desvaneció. Estaba delante de la presencia del Dios vivo. Versículo 29, dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que hoy estamos aquí. Por eso celebramos en esta semana eso. Somos bienaventurados porque después de 1970 años volvimos a celebrar aquel momento. Estos últimos testigos vamos a ver. Capítulo 15 de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y con esto ya vamos terminando. Ya vimos que hubo testigos de su muerte, de que se aseguraron de que estaba muerto, ¿sí? ¿Quiénes? Especialmente los romanos, tanto los que le quebraron las piernas a los otros como el que le pasó la lanza, los que estaban vigilando el sepulcro, porque lo tenían que hacer bajo reserva de su vida, ¿verdad? Ahí tenemos que no eran del grupo de Jesús para que dijeran: ah, mira, fueron sus discípulos los que lo sacaron. No. Bien. Capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a la Escritura. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Testigos de la presencia de Jesús. El Jesús resucitado, el Jesús que, dice Pablo, dio su vida por nuestros pecados. Espero que nos haya recordado, ¿verdad? Aquel ser que entregó su vida por causa de cada uno de nosotros. Y que seamos como María Magdalena, ¿sí? Que seamos capaces de desprendernos de nuestro tiempo y darle el espacio que merece. Ella no tuvo miedo, se entregó, llegó una y otra ocasión, a tal grado que fue a medianoche. Y si seguimos leyendo toda la historia, vemos que volvió a regresar nuevamente, ya no sola, ni con la otra María, sino con otras muchas mujeres. Pues que Dios nos permita, ¿verdad?, tener ese deseo y ser testigos en este tiempo de la muerte y resurrección de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Vamos a recibir a nuestro hermano pastor, el ministro.